Stefanos Krustalis, espero decirlo bien porque lo he preguntado mucho. Es licenciado en Historia y Arqueología por la Universidad Nacional de Atenas. Es diplomado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid y doctor por la Universidad Complutense. Y ha desarrollado su actividad profesional como conservador-restaurador de bienes en también distintos puestos de la Administración, así como a nivel privado. Desde el 2005 y hasta el 2012 ha sido responsable del desarrollo del tesauro de materiales y técnicas artísticas, que esto es un proyecto maravilloso que hizo el Ministerio y que creo que habrá generaciones y generaciones de conservadoras y conservadores que le agradeceremos este maravilloso tesauro. Y ha trabajado también como profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha entre 2013 y 2017 y desde este año 2017 hasta la actualidad trabaja como profesor precisamente en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Yo empezaré mi charla mi conferencia, tocando un aspecto muy brevemente que es la materialidad del libro manuscrito, sobre todo el libro manuscrito iluminado. Pero antes de empezar, también quería dar las gracias al Museo Arqueológico y a Elena, pues, Bea, pues a todos los que han permitido pues, estas jornadas. Como os he comentado, mi charla va a versar sobre algunos aspectos materiales, no todos, y va a ser breve para cumplir con el tiempo, pero me gustaría tocar algunos temas como, es así, como por ejemplo la importancia del manuscrito en esta época. Esta parte la he titulado Un alma por un libro, porque hace referencia precisamente en este momento de las cosas. Aquí tenemos a Isidoro de Sevilla, ha muerto, como veis, y el ángel está pesando todo lo que ha hecho en su vida para decidir si va al paraíso o no. Y claro, las etimologías pesan mucho. Y me imagino materialmente también. Y gana el paraíso. Y vemos también estos comentarios aquí sobre el trabajo del escriba que transmite el conocimiento. Entonces, por el simple hecho de copiar y transmitir, sobre todo las Sagradas Escrituras, pues sí que merece la salvación de su alma y el acceso al paraíso. El libro ha tenido, como os podéis imaginar, un papel destacado en la cultura medieval, aunque hay que señalar que la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir, pero lo percibía como tal. Y además, pronto, la propia materialidad del libro empezó a entrar dentro de esta simbología e importancia del libro manuscrito. Va a haber muchísimos comentarios que relacionan tanto el hecho de escribir. Además, os he puesto aquí la imagen que Dios también escribe. Entonces, si Dios escribe, de alguna manera ennoblece. Hay, si no me equivoco, 4 o 5 momentos a lo largo de la Biblia y el Nuevo Testamento donde Dios escribe. Entonces, ya copiar y transmitir pues, las Sagradas Escrituras sería un acto de lo más noble. Y en este sermón de la Catedral de Durham del siglo XII, como veis, todos los elementos que vamos a ver en esta charla pues, ya forman parte dentro de esta simbología, como que el pergamino es la conciencia pura, el cuchillo que raspa el miedo de Dios, el yeso, como veis, la meditación irrompible de los pensamientos sagrados, la regla, escribir recto, la voluntad de Dios, la tinta es la humildad misma, los diversos colores, la gracia de la sabiduría celestial. Como os he señalado, se escribía mucho y en este estudio que veis aquí intentan comparar lo que se ha escrito a lo largo de los siglos VI hasta XV en Europa. No están todos los países y han trabajado mucho con los listados de catálogos. Es obvio que es incompleto, pero como veis, durante, ¿cuántos son? 9 siglos han conseguido contabilizar 4.999.161 libros copiados en Europa. También permite hacer otros estudios que también coinciden con el contexto sociocultural. Estamos
en Francia y en toda esta zona del Imperio Carolingio, o la Renovatio Imperii, como sabemos. Entonces, durante estos siglos son zonas que se escribe muchísimo si lo comparamos con otras zonas. Como os he comentado, se ha escrito muchísimo, pero también se ha perdido muchísimo, por todas las razones que os podéis imaginar. Se ha calculado que más o menos en este contexto de la cultura carolingia se copiaron alrededor de 100.000 títulos, y de estos apenas se conserva el 7%, y de lo que se conserva el 0,5% son manuscritos iluminados. Es decir, una minoría tremenda. Pero también hay que entender que un manuscrito iluminado en esta época pertenecía a las artes suntuarias. De hecho, junto con la orfebrería, eran las dos artes suntuarias más importantes en la Alta Edad Media. En líneas generales, todos los estudios coinciden en que hoy en día los manuscritos que conservamos, iluminados o no, suelen ser entre el 7 y el 9%, siendo ya muy optimistas, de todo lo que se escribió a lo largo de la Edad Media. Bueno, esta me la... Perdón, la configuración ha cambiado un poco el texto. Simplemente os quería decir que los manuscritos iluminados son objetos muy importantes, que su estudio hoy en día, como podéis ver, nos permite entender y conocer ideologías, creencias, la jerarquización política, la jerarquización social, relaciones internacionales. Simplemente por el mero hecho, por ejemplo, de encontrar lapislázuli en el siglo XII en un manuscrito en España, ya nos hace pensar de unas relaciones comerciales y una accesibilidad a un material tan difícil de conseguir en esta época, que nos haría replantear muchísimo todos los sistemas económicos que participarían en el simple hecho de encontrarlo en un manuscrito, como sucede en el tubo A y en el tubo B en la Catedral de Santiago de Compostela. Y, obviamente, conocer el desarrollo tecnológico, que hoy en día es el tema que me voy a ocupar. Volviendo en esta materialidad, me gustaría hacer hincapié en la importancia y la organización que se tenía que tener en cuenta en cualquier scriptorium, en cualquier centro monástico, escuela catedralicia, para poder ejecutar un simple manuscrito. Por esta razón, esta sección la llamo un rebaño para un libro, porque no es exageración, es lo que tenían que contar los responsables de la confección de los manuscritos. Para que os hagáis una idea, una de las Biblias de gran formato en el siglo XI-XII, estos formatos son muy habituales en el centro de Europa, la famosa Biblia del monasterio de Stavelot, tiene un tamaño de 39 centímetros por 58,1 centímetros. Estamos hablando de 468 folios, 234 bifolios y, bueno, ahí no se ve, y un mínimo de 117 animales que podrían ser, como veremos, muchos más. ¿Por qué os hago este comentario? Porque ya que hemos hablado de los escritorios, de los scriptoria jerónimos, aquí tenemos uno de los cantorales de formato grande, como veis, 1,8 por 80 centímetros, más o menos como la imagen que hemos visto a Belén con un folio de un cantoral trabajado, del Escorial. Ángel ya ha mencionado los cantorales de la Orden Jerónima, pero os quiero decir que en este momento no hay problema de dinero. Está Felipe II detrás. Lo que sobra es dinero. Que no hay pergaminos de calidad para poder escribir.
Para que os hagáis una idea, en 1576 reciben 6.874 pieles, costaron 4.000 ducados, es decir, una pasada. ¿De qué animal? Todos en las fuentes, pues, cabrones, es decir, machos cabríos, y se ponen a la cal, es decir, para preparar pergaminos, 4.895, es decir, 2.000 se han descartado en la primera criba. No servían para hacer pergaminos. De los 4.895, en la segunda criba pasan 595. Y el escritor, el escriba, rechaza otros 145, el escriba Cristóbal Ramírez. Es decir, de los 6.874 pieles, se quedan al final con apenas 400 y algo pergaminos. Es decir, el gasto era tremendo. Las razones del rechazo: por salir unos manchados y otros de pegote, por tener lomillos, otros por viruelas, otros por ser negros o manchados de colores, o por haberles dado a los pastores algunos palos, o por estar grasos y entrenegados, que no dan nada de sí, o entrepelados y también mal desollados, y tener algunos cortes y entrecortes, las cuales faltan si no son tan grandes y notables que se echen de ver y no se pueden conocer hasta puestos a la cal. Aquí hace referencia a un proceso técnico muy importante, que ellos podrían tener las pieles si quisieran, pero hasta que no se mete la piel en la cal, no sabían si iba a funcionar o no, si iba a servir o no para hacer pergaminos. Entonces, por esta razón de esta gran necesidad de 6.000 pieles para hacer, si estamos hablando de un formato de estas características, pues harían como 10 de 27 bifolios, o si fuesen más, solamente 4 o 5 libros, con un gasto económico, como os podéis imaginar, tremendo. En el libro de los oficios de Guadalupe que acaba de mencionar Ángel, tenemos precisamente el reglamento de la pergaminería y de la escribanía de los libros del monasterio. Aquí os pongo un ejemplo de esta logística que hacía falta que un monasterio, el scriptorium de un monasterio, pues elaborase sus libros. Al fraile responsable de la pergaminería, el abad le recomienda controlar todas las pieles que se venden y se producen en Guadalupe. Primero tienen que saber cuál es la perspectiva de libros que van a copiar para poder decidir con cuántas pieles se quedan. De hecho, el propio monasterio tenía unos rebaños que se calcula más o menos a alrededor de 100.000 animales. Pero claro, si tienen que sacrificar 6.000 para apenas 400 pergaminos, como os podéis imaginar, económicamente no es viable. Necesitaban controlar todos los animales que se sacrificaban, como veis aquí, en toda esta zona, sobre todo los carneros, porque las ovejas dan un pergamino un poco más graso y un poco más amarillento, y a partir de ahí ya, según las previsiones de tantos libros tenemos que copiar y producir, pues empezar a producir los pergaminos necesarios. La otra posibilidad, otra vez el texto que os ha puesto Ángel, patrocinio real. Entonces, en este caso, se piden los pergaminos precisamente de Zaragoza. ¿Por qué razón? En el siglo XVI-XVII, Zaragoza es muy famosa por la calidad de los pergaminos. En general, hay problema por los pergaminos en España, se recomiendan mucho los de Flandes, pero como veremos, depende del escriba o depende del copista, tiene una opinión u otra sobre los pergaminos que se producían aquí. Y obviamente la otra posibilidad era adquirirlos a los pergamineros. Como profesión, por lo menos en España, la podemos constatar desde el siglo XI, que aparece en las fuentes un pergaminero. Como veis aquí en la Catedral de Palencia para los libros de coro, se encargan un pergaminero judío, el Japid, su nombre, 130 docenas de pergaminos. Cada mes tienen que entregar 8 docenas, pero de acuerdo con la calidad que exige el monasterio. Es decir, tienen que ser aptos
la catedral, tienen que ser aptos para la escritura. Y el escriba ahí era el gran corte para la calidad de los pergaminos. El precio bastante alto, y el problema del pergamino es que sufre todas las fluctuaciones de los precios a lo largo de los siglos. No es como el papel. Si vemos el precio del papel en la ciudad, por ejemplo, de Burgos o incluso en Sevilla, apenas hay cambios dentro, por ejemplo, del siglo XIV o en el siglo XV. Se puede duplicar, pero el precio del pergamino puede pasar de 2 maravedíes a 60 y a 20, dependiendo de las épocas y de si viene importado o no. Obviamente, a nivel económico, el papel va a ganar en este sentido siempre al pergamino en todo este proceso de fabricación. Aquí veis una imagen ya muy conocida de Bolonia. Probablemente vemos aquí un taller de un pergaminero, pero no es solamente pergaminero. Ahora, si está haciendo pergamino o si está haciendo un palimpsesto, es un tema que podemos debatir, porque aquí se ve que está escrito y lo está borrado de alguna manera, ¿vale? Pero quiero quedarme con la tienda en general. Es una imagen casi idealizada, pero a la vez real, de cómo sería una de estas tiendas. ¿Qué vemos aquí? ¿Veis el ala derecha? No sé de qué animal, pero probablemente sería de oca. ¿Por qué a la derecha? Porque hacía las mejores plumas. Entonces, tenemos muchísimas fuentes. ¿Cómo se vendían las plumas? En grupos de 100. Un escriba necesitaba para escribir un día más o menos 60 plumas afiladas. Es lo que gastaba en un día de trabajo. ¿Por qué razón? Porque se desafilan enseguida. Por esta razón, esta imagen de un escriba que está afilado a la pluma o la está mirando. Más o menos se calcula que un día de trabajo pues necesitaría 60 plumas, o las tintas. Aquí los botes de tinta, que es como se vendían en este momento estos materiales de la escritura. Y nos quedamos en Bolonia porque quiero repasar rápido el proceso de fabricación del pergamino para que entendáis que no era tan fácil producir este soporte de la escritura. El desollado de la piel. ¿Os acordáis? Una de las quejas del escriba en el monasterio del Escorial es que las pieles estaban mal desolladas. Y este es el principal problema que tenían los pergamineros. Las pieles les llegaban a ellos. ¿Qué requisitos querían? Que no se hiciesen a cuchillo, que es lo que hacía todo el mundo, sino a puño. No sé si alguien ha visto alguna vez cómo se desolla un animal. Tú haces el primer corte y después con el puño estás separando la piel de la grasa y rodeas todo el animal. ¿Qué consigues con todo esto? Sacar la piel sin que haya ningún corte, porque cuando lo vas a meter a la cal, este corte va a aparecer y va a hacer que este pergamino no tenga la calidad. Querían pieles que no las habían salado, son muy secas para que se haga el pergamino. Y querían pieles que, si es posible, todo este proceso se haya hecho en la primavera, no en el verano, que no se hayan secado demasiado. Es decir, el desollado era un momento bastante complicado para tener la piel para hacer el pergamino. El siguiente proceso sería ya lavarlos, quitar todas las impurezas y meterlos dentro de cal vieja, como nos señala esta receta de Bolonia. ¿Para qué? Para facilitar todo el proceso de separar la piel el pelo de la piel y dejar ya el pergamino. La piel apta para hacer pergamino. El siguiente proceso. Habéis visto todas estas imágenes, esta cuchilla curva que raspa el pergamino, la piel para hacer pergamino, y estamos en un momento bastante complicado. ¿Por qué? Porque en España no se suelen raspar los pergaminos por los dos lados. En Francia, Inglaterra, en el centro de Europa se raspaban tanto por la parte de la piel como por la parte carnosa. Por esta razón, a veces los pergaminos españoles son un poco más gruesos, pero los escribas españoles dicen que así no se traspasa la tinta y no se ve, cuando trabajan con esos pergaminos,
tan finos. Desde luego, para formatos tan grandes, cuanto más consistencia tenía el pergamino, mejor. ¿Qué pasaba con los pergaminos que no servían al encuadernador? Era una de las razones, no lo voy a decir esto, pero ya sabéis que hay gran cantidad de encuadernaciones en pergamino y hay muchísimo material. En el Escorial les sobran, de hecho, 5.600, 560 y pico pergaminos, que les tienen que dar salida, y pieles. En este momento es el momento más crítico porque el tensado hace que las fibras y el colágeno se reestructura, se ponen en paralelo y esto permite que se pueda escribir sin problemas en un pergamino. Entonces el tensado y el raspado para eliminar pues, todas las impurezas y homogeneizar la superficie era una de las partes más importantes y de las partes que más se quejan aquí en España que no hay maestros expertos en hacerlo. De hecho, cuando miráis un manuscrito en pergamino, puede que veáis todas estas huellas de raspado de esta cuchilla, del lunellum, esta cuchilla curva como media luna que veis en esta imagen. El siguiente proceso lo podría hacer el pergaminero o el escriba, dependiendo del contrato, que es preparar la superficie del pergamino para la escritura. En primer lugar, rasparlo con la piedra pómez. Dejaba la superficie completamente lisa o llevar a cabo cualquier otro tratamiento superficial. ¿Qué tipo de tratamiento? Sacar brillo. Como veis, es lo que hacen, voy hacia atrás. Uy, ¿cómo voy hacia atrás? Si le das en el teclado hacia... Es verdad. No. Vale. ¿Dónde? No. Ah, aquí sí. Vale. Este tratamiento podría explicar por qué algunos pergaminos aparecen con un brillo especial y no siempre tenemos que pensar que lo han tratado con algún tipo de adhesivo. Bien clara de huevos, si estamos hablando del contexto bizantino, o colas animales en contextos occidentales, o muy habitual goma de tragacanto. De hecho, unos pergaminos que estamos restaurando en la escuela, que sí que analizamos los materiales empleados, uno de ellos pues, está tratado con goma tragacanto. ¿Qué permitía todo esto? Perfilar mejor las letras. Era un truco muy habitual de los copistas, de tratar sobre todo la superficie con goma tragacanto o con la goma que se conocía como glasa, que era la goma de enebro, que era habitualmente la goma que echaban con la salvadera. Esta herramienta que veréis junto con el tintero en los scriptoria. Perdón. La última sección es, como veis aquí, se llama un libro por la utilidad de su ornamentación. Esta expresión la utiliza Teonás, es el obispo de Alejandría, en la época de Diocleciano, y le escribe a la chambellán del emperador y le dice que los dos son cristianos, estamos en un momento de persecución y tienen que conseguir el favor del emperador. ¿Y qué le pide que haga? Que prepare manuscritos iluminados por la utilidad de la ornamentación para apaciguar la ira del emperador y entregárselos a la biblioteca imperial. Esta utilidad de la iluminación la podemos ver a lo largo de toda la historia de la iluminación. ¿Qué tipo de utilidad? Por ejemplo, práctica. Acompaña el texto y lo explica y las personas lo entienden. De propaganda ideológica, religiosa. San Bonifacio le pide encarga unos manuscritos en... sí, vale, terminaré enseguida. Decorados con oro precisamente para poder
evangelizar mejor, como dice él, a los gentiles. La preparación de los pigmentos, aquí no me voy a dedicar mucho tiempo, simplemente lo voy a pasar rápidamente porque son los mismos materiales de cualquier técnica pictórica. Los blancos, sobre todo con el blanco de plomo o albayalde, un término hispanoárabe que me gusta mucho más que el blanco de plomo. Los rojos, rojos minerales inorgánicos como el paro de Brasil, la rubia, o orgánicos como el kermes y la púrpura. Azules, la azurita y el famoso lápiz lazuli, o su pigmento, el azul ultramar, pero eso significaría automáticamente redes comerciales y posibilidad de acceder al pigmento. Verdes, como el verdigris o la malaquita, mucha cantidad, pero pocos sirven como pigmento por su calidad. El famoso oro pigmente, hasta el siglo XIII, que era uno de estos colores amarillos más importantes, o la gualda. Los pigmentos negros, como el negro de carbón, el humo, la tinta ferotánica, y los famosos panes de oro y panes de plata, sobre todo para decorar fondos, detalles y para la técnica de la crisografía y la argilografía, directamente aplicados al pergamino sobre una capa de bol o de yeso para poder dar esa sensación de volumen. Y los aglutinantes, lo más habitual es la clara de huevo, la yema, la goma arábiga. Las gomas frutales eran lo más habitual porque goma arábiga se produce una vez en la zona de Senegal. Entonces, las gomas de los frutales eran la goma arábiga artificial. Y en algunos casos colas animales, sobre todo en los procesos de argilografía y de crisografía. Y rápidamente la técnica, primero se diseñaba la página, los escribas dejaban las instrucciones para los iluminadores, como veis aquí abajo, tenía que pitar una anunciación de los pastores. Primero el dibujo preparatorio, muy breve, probablemente con una punta de plomo o de plata y después repasado con tinta. Dorado, primero se dora porque si no se va a estropear el dorado. A continuación se ponen las primeras aguadas. Después, como veis, se ponen los colores y los detalles, luces y sombras, y se deja como último la cara y los ropajes. Todo lo que significa ya emplear incluso tintas de oro, tintas de plata, que serían ya los últimos toques de la técnica de iluminación. Y quería terminar simplemente con esta imagen que muestra esta importancia que daban al libro manuscrito en esta época y estas quejas de los escribas que condicionan al lector, toca el libro con cuidado, pasa las páginas, como veis, suavemente. ¿Por qué? Porque el que no sabe escribir piensa que esto no es trabajo. Y a partir de ahí empieza a enumerar todos los dolores que sufre un copista en todo este proceso. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias.